Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Soy el profesor Víctor Marcos Hernández Pérez. Voy a estar trabajando con ustedes el módulo de comprensión, lectora y redacción. En estos momentos no hay conectados, pero vamos a grabar la sesión, o voy a grabar la sesión para que en determinado momento ustedes puedan, una vez que vea exactamente dónde va a estar la sesión, ustedes puedan acceder a ella. Ahorita no se ha conectado nadie, tenemos un horario de 6:30 a 7:30. Y en este caso, bueno, vamos a estar trabajando algunas cosas en las cuales, pues a partir de la temática que corresponde al día de hoy, que es tipos de documentos, o podríamos llamar tipos de redacción de documentos, o redacción y tipos de documentos. O sea, hay muchas formas de trabajar con el elemento que tenga que ver con la comprensión lectora, con la redacción, que a su vez está relacionado con taller de lectura y redacción. En este caso específico, lo que veríamos son algunos tipos de redacción, algunos tipos de texto que nos pide el programa que analicemos, y pues obviamente estaría ahorita buscando información, presentándoles algunos videos para que durante esta hora que vamos a estar trabajando, en las cuales voy a estar no dialogando, sino voy a estar generando esta sesión para ustedes, pues puedan tener la información. Entonces les voy a compartir pantalla para que en este caso podamos observar exactamente en qué estamos trabajando. Y miren, aquí por ejemplo nos dice, vámonos primeramente a la temática, la unidad 4, que son los tipos de documentos, y nos está diciendo que el objetivo de la unidad es, al término de la sesión o de la presente unidad, el estudiante conocerá las formas de redacción como la noticia, la crónica, el reportaje, el artículo, entre otros. Si nos ceñimos o nos quedamos únicamente con tipos de documentos o vemos como tal documentos, no solamente tenemos la noticia, la crónica, el reportaje, el artículo, son algunos de los que podríamos pensar que son tipos de documentos, pero hay una gran cantidad de otros documentos. En este caso, bueno, al ser una licenciatura, pues es enfocada a la comprensión de textos que tienen que ver con lo profesional. Tendríamos que ver la redacción en sí y la comprensión en sí de los documentos. En este caso, pues estaríamos hablando, por ejemplo, de la noticia, la crónica, el reportaje y el artículo. Vamos a pensar estos cuatro textos. La noticia, la crónica, el reportaje y el artículo. ¿Cuál es la característica de cada uno de ellos? Vamos a pensar la noticia, vamos a ver, por ejemplo, el formato de una noticia televisiva. En este caso, si hablamos de redacción de una noticia, estaríamos hablando en dos aspectos. La noticia que tenemos en la televisión, en el noticiario. Recordemos, por ejemplo, Noticiero Televisa, Milenio Televisión. Podríamos pensar que tiene un formato donde un conductor o una serie de conductores, me refiero a conductores del programa, o conductores de la sesión, o conductores del noticiero, pensemos en Javier Alatorre, tiene que presentar la noticia a partir de la expresión oral. Entonces, al hablar de expresión oral, estamos hablando de que hay toda una serie de elementos en los cuales es por medio de expresión oral, como su nombre lo indica, es de forma oral, es por medio del lenguaje hablado, y tiene que presentar la noticia a partir de diferentes elementos como son
la modulación de la voz, el uso de cierto lenguaje, ciertos elementos que tienen que ver con la información que está entregando. Hay ciertos signos que tenemos que ser muy hábiles para distinguirlos, pero con la práctica de la escucha de noticias o ver noticieros, tanto en YouTube, hoy tenemos el acceso, es uno de los puntos interesantes de Internet que hoy nos permiten el acceso a la información. En YouTube podemos recuperar todos esos programas pasados y hacer una comparación. Por ejemplo, antiguamente estaba Jacobo Zabludovsky, por ejemplo, su hijo Abraham Zabludovsky, que llevó hacia la noticia a otro nivel. Javier Alatorre presenta otro nivel. Y en último vamos a pensar que el último vocero que trató de darle a la noticia el aspecto científico, y en este caso la noticia científica desde la perspectiva de la medicina, fue López-Gatell. En este caso, el doctor López-Gatell, investigador, médico investigador, en este caso está enfocado a transmitir un mensaje, pero detrás de este personaje, y cuando digo personaje me refiero a todos los informadores, a todos los comunicólogos, a todos los que están dando la noticia, detrás de esto hay una redacción de información, que en este caso es el llamado guión. La redacción de la noticia, si la vemos desde la perspectiva de lo visual en televisión o de lo escrito en un periódico, vamos a ver, y seguramente les estoy hablando de algo que ustedes conocen, pero lo hacemos consciente ya, es decir, que lo observen. Ustedes verían en este caso la redacción es coherente, congruente, cohesionada, precisa. Vayan viendo estos puntos: coherente, congruente, cohesionada, precisa, donde a partir de argumentos científicos están informando, científicos o de investigación cotidiana, llamémosle así, están presentando la información al público y nosotros podemos acceder a ella. Y la noticia, que por ejemplo ustedes pueden ver en los noticiarios estadounidenses, que son las break news, ¿sí? O sea, son las nuevas, que traducido sería nuevas de rompimiento, en el sentido de que acaba de suceder algo y tenemos que dar la información. Y vean el formato, algo muy preciso, muy rápido, muy corto, muy conciso, para informar a la población. Y posteriormente pueden verse ya investigadores que van al lugar de los hechos, investigadores académicos que toman datos de, por ejemplo, hay un accidente a partir de una situación social, y eso se vuelve un fenómeno social de estudio, en el cual nosotros lo que haríamos es recabar esos datos y hacer el análisis. Eso es en cuanto a la noticia, donde se está informando a la población, a la ciudadanía, de algún acontecimiento. Bueno, ahora nos vamos, y fíjense en este aspecto, no sé si logran ver el cursor, pero estoy marcando la crónica. Vamos a quedarnos, en este caso, vamos a quedarnos con estos 4 elementos: la noticia, la crónica, el reportaje y el artículo. Vamos a quedarnos. Vamos ahora al aspecto de la crónica. Ahí, por ejemplo, ahí me refiero en la crónica, de lo que se va a tratar. La crónica es de relatar un acontecimiento a partir de una experiencia. Y les pongo un ejemplo de un cronista que le llamaban el cronista de la Ciudad de México, que era Carlos Monsiváis, que es reconocido, al menos en todo México y en muchas partes del mundo, como un gran cronista. ¿Y por qué menciono gran cronista?
y ahí ustedes pueden hacer una anotación de el gran cronista, ¿a qué hace referencia? El gran cronista, por ejemplo, otro cronista estadounidense es Truman Capote. Truman Capote, seguramente es la pronunciación Truman Capote, donde él es un cronista, periodista, y genera un tipo de documento periodístico. Fíjense, Truman Capote genera un tipo de documento que es entre periodístico, crónica y novela o aspectos literarios, y se denomina no ficción. En la no ficción, la crónica que va relatando un cierto acontecimiento utiliza, y por eso el gran cronista es aquel que utiliza, vuelvo al punto de utiliza, las herramientas narrativas, por ejemplo, de la novela, del cuento, por mencionar algunas, porque hay otros elementos, otras herramientas, que en este caso, al generar la crónica desde esta perspectiva de la no ficción, estamos con Truman Capote, antes de regresar a Carlos Monsiváis, y está utilizando la crónica como una forma de narrar el día a día de una serie de personas en esta novela de no ficción, y no ficción porque presenta la realidad, pero con las herramientas narrativas de la novela, y lo que va a hacer es presentar un cierto acontecimiento, ya sea un fenómeno social, ya sea una situación, en este caso Truman Capote, él presenta un acontecimiento de un crimen y presenta la crónica del asesino que está encarcelado. Y bueno, la crónica ahí, el gran cronista, ahora vámonos a Carlos Monsiváis, Truman Capote inicia la no ficción y se genera este gran género literario que tiene que ver con lo que podríamos llamar narrar la realidad, esa cuestión tan compleja que es la realidad. Y de momento dices, ¿qué elementos requiere el gran cronista? Y el gran cronista de la Ciudad de México, que es Carlos Monsiváis, y concepto como el de gran cronista, es aquel que después de hacer todo un recorrido a partir del estudio y trabajo de escritura con géneros literarios de distinta índole, lleva a la crónica a diferentes niveles. Y cuando digo diferentes niveles, me refiero a que lleva a la crónica a profundizar en la realidad. En este caso, por ejemplo, Carlos Monsiváis es el cronista de la Ciudad de México. En el tiempo de Carlos Monsiváis era el Distrito Federal, hoy le llamamos Ciudad de México, y él relataba el acontecer de todos los fenómenos sociales y culturales que se daban en la Ciudad de México. Aquí, por ejemplo, yo vivo en Cuernavaca, Morelos, y he hecho en algún momento crónica de acontecimientos que me encuentro en la calle, me llaman la atención. Yo trabajo las humanidades y las ciencias sociales y trabajo mucho los aspectos sociológicos, antropológicos, trabajo mucho los aspectos epistemológicos y fenomenológicos. Son 4 elementos que en algún momento lo aclararemos, pero que tienen que ver con el desarrollo de la sociedad y el desarrollo del ser humano. Y cuando tú estás en un aspecto como la realidad inserto, tú como cronista, estás inserto en la realidad de lo que te rodea, esa realidad que te rodea en ese momento, no la gran realidad que es la humanidad entera en nuestra historia, sino ese momento estás en una cafetería, estás sentado en el centro observando a las personas, estás en el kiosco, estás en una nevería, estás caminando por las calles, estás tomando la ruta o el microbús o como le llamen en su lugar, pero observas a las personas. Y la crónica es relatar, crónica, inserto en el tiempo. La crónica es una inserción o un relato en el tiempo.
lo que podemos ver es que relatas un acontecimiento y volviendo al punto de Carlos Monsiváis, es el gran cronista de la Ciudad de México, porque él se insertaba cada determinado tiempo al ambiente que se construía en ese momento y se daban, le llamaríamos fenómenos sociales efímeros. Se construían en ese momento fenómenos sociales que tenían que ver con lo cultural, con la migración, con el comercio, y relataba lo que acontecía en ese momento. ¿Y qué sucedía? Que él viajaba en el metro y andaba en la calle y asistía a las ferias del libro, ferias de libros, asistía a los mítines, a las protestas, asistía a los conciertos, y entonces en la crónica, utilizando al estilo Truman Capote, porque Monsiváis era muy estudioso del estilo de Truman Capote, empezó a relatar en diferentes libros de crónica, empieza a redactar todo un cúmulo de información en cuanto a lo que veía. Y ahí está la crónica. Entonces tenemos la noticia por un lado, tenemos la crónica por otro. Voy a quitar en el compartir la pantalla, pero es para poder seguir con esto, sigue el reportaje y el artículo. Déjenme escribirlo para que no regrese a la página, a la plataforma, sino que me quede con esto. Noticia, crónica, reportaje y artículo. Muy bien, voy a dejar de compartir pantalla y entonces les comento. Entonces les comento, estoy viendo. A ver, ya, ahora sí. Entonces les comento. En cuanto al aspecto de la crónica, ¿qué va a suceder? Que con Monsiváis lo que vamos a ver es, y ya tenemos Truman Capote creando o desarrollando el género de la no ficción, Monsiváis, Carlos Monsiváis, con el aspecto de la crónica o la crónica de la ciudad, llamémosle así, lo que vamos a ver es que la crónica es un elemento de estudio sociológico y antropológico y que tiene que ver con lo fenomenológico y epistemológico. ¿Qué significa esto? Vamos a definir estos 4 elementos. Cuando ustedes hablan de la crónica como un aspecto sociológico, tiene que ver con el aspecto de que la crónica es un relato que está enfocado al análisis de la sociedad, pero cuando ustedes hablan de sociología, hablan del estudio de la sociedad desde diferentes puntos teóricos, sociología, o sea, estudio de la sociedad, desde una perspectiva teórica, desde diferentes índoles. Y entonces la crónica como un estudio sociológico es que tú analizas a la sociedad, y cuando hablamos de sociedad, hablamos de sociedad en general y hablamos de sociedades o microsociedades, y entonces ahí tú desde el aspecto de la crónica con sociología, estás hablando de la crónica te sirve como un medio de comunicación textual para analizar a tu sociedad. Ahora, si nos vamos al aspecto antropológico que proyecta la crónica, el aspecto antropológico de la crónica es que
La crónica relata el acontecer día a día del ser humano. Eso es la antropología. Antropología, estudio, antropos, estudio del ser humano. Antropos significa humano. Y en este caso, la crónica, cuando es un estudio antropológico, es porque va a dar cuenta en un aspecto social, micro o macro o meso. Micro, macro o meso significa microsociológico, que es a nivel pequeño. Mesosociológico es a nivel medio, una pequeña parte de la sociedad. O sea, estamos hablando de una familia, una ciudad, y podríamos hablar de un macro aspecto sociológico, un país, el mundo entero, ¿sí? Entonces, ahí el aspecto antropológico estaría en analizar al ser humano desde una perspectiva de su desarrollo, y la crónica da cuenta de ello. Un aspecto, podríamos decir, no es por confundirnos, pero solamente como ejemplo, es los libros de historia son crónicas del ser humano en el desarrollo a través del tiempo, a través de las épocas. Ahora, el aspecto de la crónica, aspecto fenomenológico, es con el hecho de la fenomenología, es el estudio del fenómeno, el estudio de lo que se te presenta en la percepción, el estudio que se te presenta, o más bien el fenómeno que se te presenta, y dices, ¿qué es esto que se construye? Y entonces podemos hablar del fenómeno social, fenómeno cultural, fenómeno artístico. El fenómeno cultural, por ejemplo, es el surgir de los hippies, el surgir de los millennials. Ustedes han escuchado mucho hablar de esto. El fenómeno artístico es, pues, el surgir de toda una cultura que tiene que ver con las artes. El fenómeno social tiene que ver con aspectos sociales de esta organización que tiene o que lleva a cabo la sociedad, ya sea a partir de, vamos a decirlo, por ejemplo, las sociedades delictivas. Ese es un fenómeno social, el crimen organizado, pero también está el fenómeno social de lo jurídico, las empresas. El fenómeno social es muy amplio, y la fenomenología, utilizando la crónica como un formato, un medio, una metodología fenomenológica, lo que termina siendo es el estudio por medio de la crónica del fenómeno que se me presenta. Y cuando ustedes están hablando de la epistemología en la crónica, es que están utilizando episteme y logos. Epistemología es el estudio de la construcción del conocimiento, episteme es conocimiento, pero en un proceso de construcción, es decir, observación, análisis, reflexión, y se construye mi conocimiento, y ya en algún momento hablaremos de esto, pero es la crónica genera epistemológicamente un proceso de reflexión de la construcción de ese fenómeno social que se me presenta a mí, y yo digo, entiendo, y genero preguntas, tiene que ver con la investigación. Y entonces la crónica, si se dan cuenta con esto que les he estado mencionando, pues ya estaríamos hablando de que la crónica es un instrumento muy amplio, muy vasto, para generar un aspecto de análisis. Y la crónica no solamente la practican los cronistas, sino que la pueden practicar incluso los científicos a partir de algo que se llama etnografía. La etnografía es, como su nombre lo indica, etno de etnia, o sea, un grupo, y grafía de grafos, de escribir, y es escribir a partir de la observación, utilizando la crónica, un proceso etnográfico, es decir, un estudio de tu etnia, de tu comunidad, de tu sociedad, ya sea tu familia. Es como, por ejemplo, la microhistoria. La microhistoria es un método de análisis que se volvió un género histórico literario, por decirlo así. Hay un autor que se llama Luis González y González, que genera la historia, y hay un libro que se llama Pueblo en Vilo, y ese es un método literario, histórico literario, y es parte de todos estos elementos. Entonces la crónica
termina siendo un elemento sumamente importante. Y vean, la noticia surge como un acontecimiento, la noticia surge como un fenómeno social, aconteció algo en la sociedad, el cronista viene y da cuenta por medio de la redacción de ese acontecimiento y pasamos al reportaje. El cronista, al estructurar toda su noticia, todo su texto, todo su análisis, todos los aspectos teóricos, conceptuales, epistemológicos, fenomenológicos y análisis sociológico, antropológico, llega a construir lo que llamaría el reportaje. Y el reportaje es justamente con un guión al estilo de la noticia, es el formato de presentar, y ahí hay una relación directa entre noticia y reportaje, porque puede ser la noticia fija que tú lees en el periódico, y luego el reportaje que tiene el reportero, que es al mismo tiempo cronista. Vean esto que es muy interesante y se entrelazan los dos, el reportero y la noticia, y se enlaza un tercero que es el cronista, presenta su reportaje. Y si es un reportaje de investigación, un reportaje que tiene que ver con la entrevista, ahí está en un aspecto de presentar, el reportaje presenta la información que se está investigando y la noticia que va a dar cuenta del fenómeno social que ha analizado el cronista. Y entonces el reportaje puede ser infinidad de cosas que se den en el reportaje. Puede ser el reportaje por medio de una entrevista a un grupo de rock, que era lo que analizaba Monsiváis, el fenómeno social, el fenómeno cultural, el fenómeno artístico. Monsiváis estaba al día. Aquí, por ejemplo, Truman Capote investiga en su libro A Sangre Fría este acontecimiento del criminal que les menciono, que trabajó con otro y mató a una familia, y relata ese acontecimiento justamente a sangre fría, se llama el libro, porque relata el acontecimiento y es a sangre fría el asesinato. Entonces, vean cómo el reportaje tiene una amplitud enorme de trabajo en cuanto a lo que presentaría el cronista. Y entonces, de esa manera pasamos al artículo. Y el artículo, podríamos decir, que es el texto que nos sirve al escribir para presentar lo que estamos investigando. El artículo, que se puede alargar y se podría volver, por ejemplo, con un cuento de no ficción, es algo pequeño, es la no ficción convertida en novela, y en este caso, la no ficción convertida en cuento. El artículo puede terminar siendo un artículo 2 páginas, 3 páginas, un dossier, como le llaman, que es una serie de documentos presentando estos artículos o estas temáticas en diferentes artículos, o estos cuentos, o la novela. Pero el punto es que el artículo permite presentar la investigación del cronista, si es un investigador, que se puede llegar a convertir en libro. Fíjense que es muy interesante en este caso este recorrido que les estoy mostrando desde la noticia, que la noticia puede ser por sí misma el fenómeno social. El fenómeno social es que aconteció algo. El cronista llega, observa ese fenómeno, hace preguntas, hace anotaciones. Es muy interesante. Les comento esto que es muy interesante porque yo me dedico a esto, tanto un cierto periodismo, a veces relato, no, por lo general no me la paso haciendo relatos para periódicos, no, o sea, son personales en el sentido de que es parte de mi trabajo como profesor, pero terminan estando, ya luego les pasaré el link dentro de un blog. Ya tiene tiempo que no escribo para ese blog, no reportajes, crónicas, pero es interesante esto que les estoy mencionando, porque cuando tú ves la noticia, que es el fenómeno social, y llegas como reportero, por decirlo así, y registras con tu crónica un acontecimiento que se da, que se vuelve un
fenómeno social o cultural efímero, como les decía al principio, es decir, que así como inicia, así termina. Es interesante cuando redactas, haces el reportaje, lo puedes presentar, ahora tienes más acceso a medios de comunicación ya que tú puedes controlar, como es YouTube. O sea, un youtuber es una persona como Luisito Comunica, que genera reportajes haciendo crónicas de lugares, de comida, de viajes, de personas, de países, la cultura de estos países, y pueden ver los ejemplos de Luisito Comunica. Es el ejemplo que se me ocurre rapidísimo, pero es generar este reportaje, aterrizas en artículos. Y el artículo, o sea, quedándonos con estos 4 elementos, la noticia, la crónica, el reportaje y el artículo, tiene detrás, y esto es importante, a la persona. Esto es importantísimo. Esto es sumamente importante. Estos 4 elementos tienen detrás a la persona que está pensando, que está experimentando, pensando, experimentando, observando, escribiendo, analizando, utilizando teorías de reflexión, teorías de análisis, teorías filosóficas, teorías. No nos escapamos de hacer todos estos elementos y creamos toda una estructura mental en la cual nosotros terminamos por construir un texto rico en contenido, rico en análisis, pero sí tenemos que aprender a trabajar con esta información. A mí en lo personal se me hace muy interesante trabajar esto que les estoy mencionando. Yo me dedico, personalmente, yo me dedico a elaborar ensayos, el ensayo sobre todo el filosófico, pero he hecho en algún momento, y lo pueden buscar, les digo, después les presento el link para que vean el blog. He hecho en algún momento un reportaje, por ejemplo, de mi visita al cine. O en algún momento hice un reportaje de mi visita a la Ciudad de México. Hubo un tiempo que estuve subiendo, digo subiendo porque el autobús sube, a la Ciudad de México y paseaba un poco tratando de capturar en mi propia experiencia el espíritu de Monsiváis, Carlos Monsiváis. Yo diría, el espíritu de Monsiváis recorre la ciudad y buscaba esos lugares donde yo en algún momento vi en sus fotos o en sus videos. Por ejemplo, Monsiváis era muy recurrente sus análisis a la lucha libre y hacía crónica de la lucha libre. ¿Y qué hice yo hace unos 20 años? Crónica de lucha libre. Entonces, está la noticia, la crónica, el reportaje y por último el artículo, que es el texto que ustedes terminan o con el que culminan trabajando la información. Y entonces queda ante ustedes la persona que hace todo esto. Queda con ustedes la persona que está analizando este fenómeno social. Y vean, algo que se me hace muy interesante en esto que les estoy mencionando es que si lo ven, ya podemos aquí, déjenme hacer algo, déjenme rápidamente hacer algo para presentárselos, pero ya podemos ver los aspectos que podríamos decir que están insertos en nuestro trabajo o en nuestra plática y que podríamos resumir de la siguiente manera, ¿sí? Y les voy a compartir pantalla para que vean lo que estoy o vamos a trabajar por un momento, no que voy a alargar esto, sino que vamos a trabajar por un momento y vean lo siguiente. Vamos y pues obviamente pueden hacer captura de pantalla y quedarse con la información, pero lo vamos a poner de la siguiente manera. Estamos hablando, en primer lugar, de los conceptos clave que ustedes a los que le tienen que prestar atención. Y perdón por hacer la diapositiva únicamente
así, pero es para hacerles visual la información. Los conceptos que tenemos en juego, con los que nos estamos basando para toda nuestra reflexión, es la noticia, la crónica, el reportaje, el artículo. Y por ejemplo tenemos, es por un lado, y tenemos por otro lado a dos personajes de los cuales hablamos, que es Carlos Monsiváis, es mexicano, Truman Capote, es estadounidense. Por otro lado. Si lo ponemos de esta manera, recordemos que le llamamos el gran cronista de la Ciudad de México. Y a él lo señalamos como el creador del género literario de la no ficción. Déjenme a un lado esto. No sé si se ve el movimiento, pero entonces este es otro elemento que tenemos que estar aprendiendo. Déjenme, hago el formato. No es así. El contorno del formato y aquí igual. ¿Sale? Entonces vamos aquí a poner. Pero entonces recordemos que aquí, por ejemplo, dijimos que la noticia tiene que ver con el formato del guión y de la televisión. Y dijimos que la crónica tiene que ver con dar cuenta o mostrar un acontecimiento social que observemos. En el caso del reportaje, tiene que ver con la presentación de la información. Por último, el artículo tiene que ver con el texto que presento en diversos formatos. Ahí está. O sea, aquí la cuestión, y lo pongo hasta acá y se fue hasta allá, pero a ver, voy a tratar de llevarlo aquí para que se queden con... Y cuando digo artículos de periódicos es porque leen directamente el artículo en el periódico, pero aquí, por ejemplo, puede convertirse en un artículo o artículos científicos. ¿Eh? Entonces, bueno, aquí estos 4 elementos, y también los voy a encerrar en el formato y los ponemos acá. Y les pediría de favor que me recuerden que les mande en todo caso este documento. Déjenme subir la información aquí. Ahí va. Para tener todo y que tengan toda la información bien estructurada. Y déjenme, se los justifico. Ok. Entonces, tiene que ver con eso, pero recuerden que tenemos elementos que tienen que ver con lo teórico. Elementos teóricos. ¿Cuáles son? Y eso fue en cuanto a la crónica, utilizando la crónica. Elementos teóricos dentro de la crónica. ¿Cuáles son? Primero,
como lo mencionamos, es sociología. Siguiente es antropología. Antropología. Siguiente, fenomenología. Siguiente, epistemología. Y por último, es el aspecto de la etnografía. ¿Ok? Y este aspecto, porque lo estoy mencionando, todos estos aspectos, y aquí pongo el punto, porque ahí termina, son los que ustedes pueden utilizar como elementos teóricos, para analizar, utilizando, vamos a definirlo como sigue, la crónica como instrumento de análisis a la realidad. La crónica como un instrumento, déjenme poner aquí el formato, la crónica como un instrumento de análisis a la realidad y su complejidad. ¿Sí? ¿Y qué significa esto? Significa que la crónica se vuelve, déjenme ponerlo para que todo esté a modo de cuadro y déjenme me traigo para acá. Bueno, no se puede, pero este cuadrito lo van a tener, nada más es cosa de que me lo pidan, pero entonces aquí lo que sucedería es que la crónica, quedándonos únicamente con la crónica, ahí está. Y hacemos más pequeño. Vamos a hacerlo más pequeño. Y acá, ahí está. Entonces la crónica termina siendo un instrumento de análisis, un instrumento que tiene que ver con aspectos, bueno, o sea, aspectos también, acuérdense, vamos a hacer un sexto, literarios, literatura, historia, ¿sí? Vamos a ponerle punto y coma en el sentido de que habría más dentro de la crónica. Entonces la crónica es un instrumento sumamente complejo, bueno, ya lo vieron aquí, y en este caso van a tener este cuadro, se los haré llegar. Dejo de compartir pantalla, pero aquí, por ejemplo, la crónica es un instrumento muy complejo, muy completo. El cronista no solamente es aquel que escribe por escribir y ay, me salió la observación de un fenómeno social que acabo de ver. Es muy bonito mi texto. No, ya se dieron cuenta que el cronista es una persona que tiene una capacidad de análisis, que cuenta ya con herramientas suficientes para su narrativa. Y cuando digo narrativa es para cómo va a redactar. Tiene que ver con la narrativa, tiene que ver con narrar, sí, tiene que ver con lo literario, una narración. Nárrame una historia, nárrame el acontecimiento. La crónica es una narración, pero la narrativa en sí es cómo redactas el texto. Y el cronista es aquel que dice, ¿sabes qué? Yo tengo ya los elementos o las herramientas para generar un texto donde redacte, y al redactar lo que vamos a hacer es presentar por medio de un análisis, por medio de diferentes elementos, puntos sumamente importantes en los cuales
yo ya presento un artículo, un texto, un cuento, o sea, por eso les decía al principio, los tipos de texto, los tipos de documento no solamente son estos 4, hay más: poesía, cuento, ensayo, novela, obras de teatro, haikus, actualmente los posts, el blog, el texto de blogs, los bloggers. La redacción es muy amplia, los tipos de textos son muy amplios, y en ese caso, en ese aspecto, pues ustedes van a ver, no sé a cuántos les interese, aparte de lo que están estudiando, o sea, aparte de su licenciatura en administración, redactar crónica. Tienen ahí, obviamente, en la plataforma los trabajos que van a realizar, pero independientemente de eso, los textos que ustedes pueden realizar o elaborar. Y la cuestión aquí es que tienen que ir desarrollando herramientas. Yo sé, en el aspecto de la administración, que es algo muy específico, porque los documentos que ustedes generan tienen que ver con lo empresarial, o sea, es decir, la administración de las empresas. Y aquí la cuestión es que la redacción termina siendo un punto en el cual redactan cosas muy precisas. Pero como les acabo de mencionar, y estamos casi a punto de terminar este video de este trabajo, y sé que les van a surgir muchas dudas, pero traté de hacerlo lo más sencillo que pude en cuanto a la explicación. Pero ya redactar textos en esa amplitud de la redacción para llegar a la comprensión lectora y la redacción, esto que les acabo de mencionar tiene que ver con la comprensión lectora, porque les desarmé, traté de desarmarles todos los elementos que conllevan estos 4 puntos, que es la noticia, la crónica, el reportaje y el artículo. Y a su vez, la crónica, que me sirvió de ejemplo y de anclaje de la enseñanza. Anclaje me refiero a que me quedé con ese elemento. Se dan cuenta que son todos los elementos teóricos con los que contamos, que son impresionantes, son ricos en contenido, pero sí hay que trabajar bastante, porque hay otros elementos que podemos insertar. O sea, no se nos olvide que también la crónica puede ser un aspecto filosófico, la crónica puede ser un aspecto conceptual, analítico, o sea, hay muchos elementos. Les hablo de todo esto porque obviamente los he trabajado, pero aquí la cuestión es de que es necesario que el trabajo es la práctica. Y digo, los he trabajado porque los estoy practicando constantemente. Luego lo verán, les digo nuevamente, voy a subir este blog a la plataforma y podrán ir, o sea, podrán ir explorando mucha información que tengo ahí. Este blog lo pauso cada determinado tiempo porque viene la transformación. Antes se llamaba de una manera, hoy se llama de otra. Es un nombre bastante largo, ya lo verán. Y entonces aquí lo interesante es que aprendan a manejar, a diferenciar, a utilizar, y no solamente por cuestiones estéticas, ¿no? Así, no de, es que voy a escribir un poema porque estéticamente me siento inspirado, no. No, sino porque les voy a decir algo, y esto es muy práctico. Es práctico en el sentido de su práctica cotidiana, que les sirve mucho para los procesos de la comunicación. Y recuerden ustedes que en administración de negocios, administración de empresas, la comunicación asertiva es sumamente importante. Aprendan a redactar, porque la redacción representa como tal el orden del pensamiento bien organizado, un pensamiento bien organizado, bien lógico, bien preciso, bien conciso, con no más letras, no menos letras, sino las letras o las palabras o las ideas o los conceptos o las teorías que se requieren. Y entonces en esta redacción lo que ustedes se van a encontrar al estar practicando todos estos tipos de texto es que enriquecen su reflexión,
enriquecen su proceso de la comunicación, enriquecen su comunicación asertiva a nivel empresarial, a nivel administración. Ustedes, por ejemplo, que van a dirigir empresas, van a dirigir personal. A mí, por ejemplo, cuando yo he trabajado en recursos humanos, me gusta tener un proceso de comunicación asertivo con los compañeros, con los trabajadores, con la gente que no que esté a mi cargo, porque no es que haya sido director o jefe, sino con los que estoy en ese momento construyendo un diálogo laboral. Entonces, yo los invito, ya cerramos este video, yo los invito a que practiquen la redacción como una forma de ejercitar su pensamiento, ejercitar sus herramientas, perdón, ejercitar sus herramientas mentales, y la redacción a las mil maravillas queda para que ustedes vean las mejoras de su proceso de comunicación oral y escrita. Y su redacción va a ir mejorando con el tiempo. Pues muchísimas gracias. Yo sé que van a tener muchas dudas, yo sé que tienen muchas dudas. Anoten, por favor, mi WhatsApp. Se los digo lentamente para que ustedes puedan sumarme al grupo, me manden un mensaje y me sumen al grupo. Es el 777-448-8301. Lo repito, 777-448-8301. Mándenme WhatsApp, mándenme la invitación para armar el grupo y las dudas que tengan las vamos aclarando y nos veríamos posteriormente o haríamos una llamada. Y también si tienen dudas con la información de la plataforma, pero ya se dieron cuenta que el aprendizaje se genera a través del diálogo, dialogaríamos con todo esto. Muchísimas gracias y me da gusto iniciar estos 15 días de trabajo que nos quedan y esperemos estemos enriquecidos en información, en teorías, en conceptos, en contenido, más allá de lo que presente la plataforma. Muchas gracias y buenas noches.